Muy buenos días. Voy a presentarles el trabajo titulado Caracterización hidroclimática, geomorfométrica y del uso y cobertura de la tierra como insumos para la gestión de las inundaciones desde una perspectiva local en la costa ecuatoriana. Quien les habla, William Méndez, en coautoría de los ingenieros Yulí Sanchundia, Edwin Bowen y Jen Mendoza, pertenecientes a la Universidad Técnica de Manabí en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador. El problema fundamental que radica o que hemos tomado como base para esta investigación, es que en Ecuador las inundaciones son una de las amenazas naturales que ocurre con mayor frecuencia y cuyos riesgos están vinculados, o cuyos riesgos vinculados a las inundaciones se incrementan en áreas con alta intervención antropogénica, sobre todo donde gran parte del territorio está destinado a actividades agrícolas y pecuarias, lo que ha ocasionado en gran medida el deterioro de las cuencas hidrográficas debido a la tala, a la quema, a la deforestación, a la eliminación de los bosques primarios. Y eso afecta en mayor medida a las comunidades que están asentadas a lo largo, a lo largo de las riberas de los cursos de agua de los ríos o cerca de sus desembocaduras. En el caso particular que nos atañe en esta investigación, hemos tomado como área de trabajo el caso de la parroquia Convento, ubicada en el cantón Chone, y la cual es drenada a través del pueblo, discurren los cauces principales de las tres microcuencas fundamentales que están ubicadas cercanas a esta población, las cuales son la microcuenca, como podemos ver en el mapa de la izquierda, la microcuenca del río Convento, la microcuenca del estero Moreira y la microcuenca del estero Gaspar. Otra de las cosas importantes es que hemos querido o queremos, además de lo que hemos generado en esta investigación, es llevar entonces este tipo de estudio a una escala o una perspectiva local que pueda generar detalles o mejores aproximaciones a los escenarios un poco más reales a cada particularidad o localidad, toda vez que existen mapas a escalas muy generales, como este que estamos viendo a la izquierda, que corresponde a la cuenca del río Puerto Viejo, que es una zonificación de la susceptibilidad a las inundaciones, pero que no brinda mayores detalles para algunas localidades. Otros aportes sí lo hacen así, como la zonificación de la amenaza por inundaciones en el caso del área urbana de la ciudad de Puerto Viejo, a su paso en lo que tiene que ver con la dinámica del río Puerto Viejo, a su paso por la ciudad capital. El objetivo es caracterizar los aspectos hidroclimáticos, geomorfométricos y de uso y cobertura de la tierra en el sistema de tres microcuencas de la parroquia Convento, como insumos para la gestión de las inundaciones desde una perspectiva local. El área de estudio corresponde o se localiza dentro de la provincia de Manabí, es la provincia más grande de la región costa del Ecuador, y en específico dentro de la provincia de Manabí, esta parroquia rural Convento, perteneciente a la jurisdicción del cantón Chone, está ubicada en la parte norte de dicha provincia. Aquí vemos con un poco más de detalle dentro de la circunscripción parroquial, donde están ubicados los tres subsistemas de interés en este estudio. De sur a norte son el estero Gaspar, el estero Moreira y el río Convento. Otros aspectos tienen que ver la geología de superficie, las unidades litológicas aflorantes, fundamentalmente constituidas de rocas sedimentarias con una alta susceptibilidad a procesos erosivos, son muy deleznables. En la mayoría de los casos se corresponden con lutitas, lodolitas, en algunos casos arenisca, pero mayoritariamente son rocas sedimentarias clásticas finas, entre argilitas y limolitas, como que es la composición fundamental, sobre todo en la unidad mayoritariamente aflorante, que es la formación angostura. Desde el punto de vista de formas del relieve, la geomorfología, área fundamentalmente dominada por sistemas de colinas y en algunos casos por relieves de mesas modelados sobre plataformas
aclinales, y en otros casos tenemos sistemas de cuestas, que son el resultado de procesos erosivos intensos sobre estructuras geológicas plegadas o basculadas. Afloran, los tipos de suelo corresponden a los órdenes alfisoles, insectisoles y molisoles. La metodología incluyó recolección básica que tiene que ver con mapas de textura del suelo, mapas de cobertura y uso de la tierra, información de precipitación, de totales y mensuales anuales, y el informe y revisión del informe técnico sobre el cual se basó el análisis de frecuencia de eventos extremos, cuyo estudio establece ecuaciones para las distintas zonas que predeterminó ese estudio. Y como topografía digital raster base, se tomó el Aster GDEN versión 3. Las estaciones consideradas como estación patrón, la estación Puerto Viejo, por ser de las estaciones que tiene la data mucho más completa para el periodo considerado, y la estación representativa del régimen pluviométrico en el área, la estación Convento. Y a partir de la estación Puerto Viejo, pues se utilizaron métodos para hacer el llenado de datos faltantes en las series pluviométricas de la estación Convento. Este es el flujograma metodológico, donde se muestra la secuencia de los pasos que seguimos para finalmente llegar a una interpretación y valoración de escenarios de crecientes e inundaciones, desde la información básica y los procesamientos que se siguieron para estimar cada uno de los insumos que se requirieron para llegar a este paso final de interpretación y valoración de escenario. Los parámetros morfométricos se calcularon muchos parámetros morfométricos, de los básicos a otros que se calcularon en formatos predeterminados. De igual manera se calcularon los tiempos de respuesta. Para el tiempo de concentración utilizamos la ecuación de Kirchhoff, y en el tiempo de retardo la ecuación que está contemplada en el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos. La estimación de las intensidades máximas se hicieron utilizando el estudio que muestra las ecuaciones de intensidades máximas en 24 horas del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología. En nuestro caso específico, en el área para nuestra área de estudio corresponde a la zona 52, cuyas ecuaciones corresponden a la estación JAMA, y como ya había indicado, para estimar intensidades máximas de precipitación, partiendo de la intensidad máxima en 24 horas que se obtuvieron de esos estudios. Posteriormente, con esa información, esas intensidades, y utilizando el método de los bloques alternos, pudimos elaborar los yetogramas de diseños que se requieren para finalmente estimar los hidrogramas de las crecidas, utilizando el software HEC HMS, que requirió entonces información de las curvas CN que previamente se calcularon, ya lo veremos un poco más adelante, los yetogramas de lluvia y algunos parámetros hidráulicos y morfométricos básicos. Esto permitió entonces, como podemos ver acá, establecer que el régimen pluviométrico, como se puede observar en este pluviograma, es de tipo unimodal, donde tenemos 6 meses de precipitaciones que van desde diciembre a mayo, y luego de junio a noviembre una estación seca claramente definida. La morfometría acusan sistemas o hidrosistemas muy pequeños, son microcuencas, como lo podemos ver a través de los parámetros de área, perímetro, longitud, con desniveles importantes entre las altitudes mínimas y máximas, así como pendientes relativamente altas, ¿sí? Longitudes totales de las corrientes importantes, y además de eso, con formas más o menos, según lo que dice el coeficiente de compacidad, no son ni muy redondeadas ni alargadas, son más o menos ovales, oblongas, con densidades de drenaje importantes, pendientes de media del total de la corriente también bastante elevadas, y coeficientes de torrencialidad bastante altos, así como la frecuencia media de las corrientes en las redes de drenaje, y relaciones de bifurcación que denotan sistemas que tienen unos drenajes, buenos drenajes,
y drenaje rápido y evacuación de esos caudales rápidos. Los patrones de drenaje son de tipo dendrítico, definidos fundamentalmente por la litología subyacente, el control en esta distribución espacial de los patrones de drenaje tiene un control fundamentalmente litológico. Los tiempos de respuesta son bastante cortos, al igual que los tiempos de retardo en cada una de estas microcuencas. Y finalmente podemos ver que entonces del análisis de frecuencia de eventos extremos obtuvimos todas estas intensidades para estos distintos periodos de retorno, al igual que las profundidades de las láminas máximas de precipitación para cada una de estas microcuencas. Podemos ver que, por ejemplo, para 50 años y 100 años, respectivamente, como periodos de retorno significativos, que se utilizan en mucho de lo que tiene que ver con la planificación y el diseño de infraestructura hidráulica. El estero Gaspar muestra intensidades por el orden de los 70, 80 y así sucesivamente, mientras que en el caso de las precipitaciones, entre 52 y 57 milímetros para Gaspar, 82 y 90 para Convento, y para el Moreira entre 66 y 72 para 50 y 100 años respectivamente, ¿no? Aquí vemos los yetogramas resultantes con el método de los bloques alternos para una duración máxima correspondiente al tiempo de concentración, en este caso para el estero Gaspar de 44 minutos, en el caso del Moreira de 63 minutos y para el río Convento de 93 minutos. Esto luego se hizo el análisis de la cobertura y uso de la tierra, donde fundamentalmente las unidades pues indican la predominancia de la actividad agrícola y considerando las implicaciones que esto tiene obviamente en el comportamiento hidrológico de las microcuencas en términos de concentraciones de la escorrentía superficial a una escorrentía concentrada en los cursos y posteriormente las implicaciones que tiene eso en las generaciones de las crecidas, ¿no? Esto es cobertura y uso de la tierra. Y con el mapa de las texturas de los suelos que se indican acá, pudimos identificar entonces los grupos hidrológicos. En el cruce algebraico con el ARGIS, entre estos grupos hidrológicos de suelo y las coberturas y uso de la tierra, pudimos entonces cuantificar las áreas correspondientes a cada tipo de cobertura y uso de la tierra en kilómetros cuadrados y porcentaje para cada una de las microcuencas. Y de igual manera lo hicimos con los grupos hidrológicos del suelo según la textura del suelo, lo que finalmente nos permitió entonces obtener las curvas ponderadas, las curvas CN ponderadas, según el modelo del Programa Unitario del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, para condiciones de humedad antecedente 1, 2 y 3. Esto directamente nos daban las condiciones normales y luego con otras ecuaciones del modelo estimamos para condiciones de humedad antecedente más seca y condiciones mucho más húmedas. Con esa información y los yetogramas de diseño y algunos parámetros básicos hidráulicos y morfométricos de las microcuencas, pudimos alimentar el GEC HMS para obtener los hidrogramas de crecida y en particular los caudales pico de las crecidas para esas distintas condiciones antecedentes de humedad, como estamos viendo acá. Para periodos de retornos de 50 y 100 años y para las condiciones extremas de humedad antecedente máxima, vemos por ejemplo que el río Convento alcanza para estos periodos de retorno por el orden de los 300 y 341 metros cúbicos por segundo. A manera de ejemplo, mostramos acá ahora los hidrogramas, que son las curvas, para cada una corresponde a un año, a un periodo de retorno distinto. Esta para las condiciones de humedad antecedente 1, condiciones secas. Estas corresponden a las condiciones 2 y para normales, y
para las condiciones 3, estas que tenemos acá, para las condiciones de mayor humedad. Aquí observamos las panorámicas de los efectos de una de estas crecidas, donde vemos efectos geomorfológicos de erosión de los bordes del canal, con un lecho fundamentalmente también conformado por materiales finos, pérdida de cultivos, afectaciones de infraestructura, de casas, pero fundamentalmente con un impacto severo en el sector agrícola. Como conclusiones, el 83% del territorio está ocupado por pastizales, de los cuales la mayor parte, aproximadamente el 86% del territorio total, corresponde a sectores geomorfológicos de piedemonte, lo que se traduce en pendientes moderadas a altas que favorecen incluso a los procesos de remoción en masa. El fortalecimiento ciudadano para la gestión de riesgo es débil, salvo algunas iniciativas puntuales. No se cuentan con planes de contingencias, ni tampoco con capacitación clara de cómo actuar ante posibles riesgos naturales y antropogénicos. Debido a las crecidas fluviales y la localización en condiciones de vulnerabilidad de la parroquia de Convento frente a la ocurrencia de eventos de inundaciones, es necesario desarrollar programas de autogestión comunitaria y redefinir el plan de ordenamiento territorial local, a fin de que perduren para el accionar eficiente antes, durante y después de la ocurrencia de un evento hidrogeomorfológico adverso. Además, adicional a un plan para actuar correctamente ante desastres naturales adversos, se requieren planes para disminuir el impacto o la influencia de las actividades antropogénicas en dichos eventos. Es decir, por ejemplo, promover la agricultura técnica y sostenible para evitar que por actividades de pastoreo del ganado se sigan deforestando las microcuencas, puesto que no solo conlleva escenarios de inundaciones por crecidas extremas, sino también en otro escenario a la poca recurrencia de lluvias, que podría traducirse en un déficit hídrico para la parroquia. Muchísimas gracias por su atención.